Yo soy Francisco Córdoba Otavio y esto es Análisis con Pacho, el programa donde te explico desde los dos lados de la moneda qué acontece a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a hablar sobre el caso del asesinato del periodista saudí en el consulado turco. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿A qué se debe esto? ¿Qué actores comienzan a moverse? ¿Y por qué esto tan terrible ha tenido que ocurrir? Espero lo disfruten. Hoy les voy a contar la historia de Jamal Khashoggi, aquel periodista del Washington Post que en cada una de sus columnas criticaba fuertemente al gobierno de Arabia Saudita y especialmente al príncipe coronado Mohammed bin Salman, quien muy pronto será el rey de Arabia Saudita y que tan solo tiene 32 años y, como lo expliqué en el video de Juego de Tronos, empezó a moverse para que él fuera el heredero del poderío de Arabia Saudita. La historia de Jamal Khashoggi es terrible por lo que le ocurrió a él, pero también da cierta esperanza de que las cosas no pueden quedar impunes en este mundo. Entonces quiero que analicemos hoy qué pasó con Jamal Khashoggi, cuáles fueron las implicaciones y qué actores empezaron a moverse alrededor de su caso. Yo lo he seguido desde que ocurrió este caso y se reportó la primera vez. Y vamos a comparar cómo los hechos se fueron desenvolviendo y cómo el gobierno de Arabia Saudita empezó a dar diferentes versiones. ¿Cuáles son los hechos? ¿Y quién es el que ha mostrado los hechos? Pues lo ha mostrado el gobierno de Turquía. Porque, pues desafortunadamente, este asesinato a sangre fría de Jamal Khashoggi ocurrió en el consulado de Arabia Saudita, pero en Estambul, en Turquía. Si nosotros vemos el recuento de qué es lo que dice el gobierno de Turquía, dice lo siguiente. Primero llegó un avión, dos aviones privados, y llegaron 15 personas provenientes del Reino de Arabia Saudita. Estas 15 personas llegaron normal a su hotel, entregaron sus cosas y pero al día siguiente entran estas personas al consulado de Arabia Saudita en Turquía. Normal, hasta ahí todo va bien. Pero luego entra Jamal Khashoggi. Llega con su esposa y le dice, mire, si algo me llega a ocurrir, llame a uno de mis mejores amigos que trabajaba para el gobierno de Turquía. Entonces entra porque tenía que hacer que le entregaran un papel marital para que su matrimonio anterior quedara anulado y pudiera realmente establecer una vida con su esposa. Entonces entra Jamal Khashoggi y desaparece. La esposa a las 3 horas decide marcar y llamar a su amigo. Y es por eso que en esas cámaras de seguridad que tiene instalado el gobierno de Turquía alrededor del consulado, pues uno se da cuenta de los hechos. Y al desaparecer, primero le preguntan a Arabia Saudita qué pasó. Ellos dicen, no, efectivamente Jamal Khashoggi nunca salió por la puerta principal, sino salió por la puerta trasera, como lo muestra un video. Pero ¿qué pasó? Las autoridades de Turquía muestran cómo efectivamente esa persona que sale es parecida a Jamal Khashoggi, pero no lo es. Vean incluso cómo al final fueron sus zapatos lo que delataron. Y por eso se consideraba que era un doble, es decir, alguien que ya tenían en el consulado para que saliera vestido igual, casi con la misma contextura física y la misma altura, pero fallaron en dos cosas. Uno, los zapatos que llevaba puestos y dos, el peinado. Entonces, eso hizo que la versión de Arabia Saudita, la primera versión oficial, ¡pum!, quedara totalmente descalificada. Ahora, ¿qué pasaba? Mucha gente decía, no, efectivamente a Jamal Khashoggi lo asesinaron dentro del consulado.
pero no había pruebas de nada. Entonces el gobierno de Arabia Saudita, a través de sus canales de comunicación de Al Arabiya, decían: no, esto realmente es un complot por parte de la ex esposa de Jamal Khashoggi, aliada a otro tipo de organizaciones para atacar al gobierno de Arabia Saudita. Y esta era la retórica que se tenía. Pero, según Al Jazeera, que es un canal de televisión en el Emirato de Qatar, se ha puesto a hacer esa investigación de cada uno de los elementos. Y según Al Jazeera, que curiosamente tiene otro elemento, Arabia Saudita hizo un bloqueo económico, ¿sí?, a Qatar, que es el emirato más rico, sobre todo en PIB per cápita. Pero entonces Al Jazeera es este medio de comunicación que fue expulsado de varias reuniones internacionales y lo detestan en Arabia Saudita. Entonces, claro, este medio es el que más se ha empecinado a tratar de develar pues su versión de la historia. Ahora veamos qué pasó. Lo que decía Al Jazeera es que efectivamente a Khashoggi lo asesinaron y lo descuartizaron y se llevaron las partes de él en pequeñas maletas. Esa fue una versión que se dio. Después, videos del gobierno turco muestran que enterraron partes en el patio cerca al consulado. Entonces, ya después de varios días de presión internacional, en donde todo el mundo decía: oiga, ¿qué pasó? Jamal Khashoggi está desaparecido, está asesinado. Lo que decían los árabes es que decían que no hay pruebas, que él había salido por la puerta trasera, pero al final se comprobó que no. Y efectivamente empieza a cambiar los hechos, a mostrar más información. Luego se acuerdan esos 15 personajes. Entre esos 15 personajes pues se encontraban personas que ya habían trabajado, como Mohammed bin Salman, y otro que era un experto médico. Entonces decían que justo horas después de que Khashoggi entrara al consulado, ellos salieron tranquilos, tomaron su avión de vuelta otra vez. Pero ¿qué pasó? Ya empezaron a revelar más datos, incluso una conversación interna dentro del consulado que, según cuentan, se escuchaban los sonidos macabros del asesinato de Khashoggi. Entonces la segunda versión que da el government de Arabia Saudita es la siguiente: no, lo que pasó es que Khashoggi entró y se puso a pelear, terminó en una gresca y en la gresca pues lo mataron, ¿sí? Y con esa versión empezaron a compartirla en medios internacionales y demás. Pero luego más pruebas del gobierno de Turquía mostraron que efectivamente él sí fue descuartizado. O sea, una vaina terrible. Entonces, ¿qué hace? La siguiente versión de Arabia Saudita es que uno de los asesores de Mohammed bin Salman fue el que dio la orden a través de una llamada por Skype, que se puso súper furioso, que estaban tratando de llegar a un acuerdo para llevarlo de nuevo y que efectivamente lo asesinaron personas no aliadas ni afiliadas al imperio, al gobierno de Arabia Saudita. Entonces esta es la nueva versión. Y sale el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita a decir, primero, que lo de Khashoggi fue un craso error. Dos, que estas personas que lo asesinaron no tienen nada que ver con el príncipe coronado futuro rey. Y tres, que ellos van a hacer todo lo posible para que se llegue a la justicia. Entonces, claro, luego sale Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, de quien también hemos hablado en otros programas. Pueden consultar en Análisis con Pacho. Analizamos todo desde ese autogolpe de Estado que se hizo hasta las implicaciones futuras en la guerra de Siria. Y Tayyip sale en un discurso a develar todos estos hechos, todas estas pruebas que demuestran el asesinato de Khashoggi en el consulado, y dice que debería llegarse hasta las máximas consecuencias, es decir, analizarse no solo los que lo asesinaron, sino quién dio la orden. Entonces, bajo estas dos dinámicas es que se mueve la historia de Khashoggi. A nivel internacional se combinan otras. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está comprando miles de millones de dólares en armas, específicamente a los Estados Unidos y a Europa. Entonces muchos le decían al gobierno de Trump: no señor, no mande a su secretario, no mande a Mike Pompeo, no mande a Launchen a que hagan negociaciones, sino más bien usted debería cancelar esa venta de armas porque se comprobó que fue asesinado.
Y el otro elemento muy grande es que Arabia Saudita, tratando de promover lo que ellos llaman su visión 2030, ¿sí? Crearon un evento gigantesco que lo llaman, es un evento muy nuevo, pero que lo llaman el Davos del desierto. ¿Por qué? Pues porque van las mayores compañías del mundo, banqueros, startups, empresas tecnológicas, a hablar durante algunos días. Y miren lo curioso, hay una escena en este famoso summit en donde el Crown Prince, el príncipe coronado Mohammed bin Salman, o más conocido como MBS, bromea porque le hacen una pregunta relacionada a que el primer ministro, ¿sí?, de un territorio al lado estuvo supuestamente secuestrado unos días, ¿sí? Entonces imagínense lo loco. Entonces él hace una broma en el medio de esta conferencia internacional. Al final, ¿cuáles son las consecuencias? Que muchas personas deciden no asistir a la conferencia. Si dicen, no, yo no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Arabia Saudita tiene miles de millones de dólares también invertidos en compañías. Estamos hablando de compañías como Uber, como Snapchat. Es decir, tienen unos intereses económicos gigantes. Y es allí donde se mueven los dos dilemas. Por un lado, va el dilema de qué consecuencias debería traer. Entonces, efectivamente, la imagen, que esa que se presenta del príncipe de 32 años que va a tomar unas nuevas riendas de Arabia Saudita, es manchada por esto. Pero por otro, a Tayyip Erdogan le da más poder porque empieza a hacerse ver de una manera mejor, ¿cierto? A nivel de la misma comunidad musulmana, porque él también quiere convertirse en ese líder. Entonces ya tiene lo que llamaríamos el regalo perfecto, ¿sí? Él tiene pruebas suficientes y ahí es donde de cierta manera no quiere romper todas las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, sino negociar por debajo de la mesa, sino hacer que al final unas segundas cabezas caigan, pero demostrarle al futuro rey de Arabia Saudita que él tiene muchísimo poder, y mientras él también construye su nuevo imperio otomano, ¿sí?, como él quiere, el renacer de Turquía, pues se tienen estos dos elementos. Entonces, lo que dice Al Jazeera es que efectivamente el futuro rey tenía conocimiento. Lo que dice Arabia Saudita es que no, que esto es lo que se llama una operación no autorizada. Y algunos analistas internacionales se ponen a identificar, bueno, si querían asesinarlo, ¿por qué no lo hicieron de otra manera menos escandalosa? Otros dicen que lo hicieron de esa manera porque querían mandar un mensaje, pero el mensaje parece que les dio la vuelta y casi les afecta esta convención internacional. Pero eso es lo que tenemos, es un juego global. Tenemos una sociedad tan compleja como la sociedad árabe, que hasta hace muy poco fue que se le permitió a las mujeres manejar. Y tenemos a un futuro rey con su imagen manchada. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será que Mohammed bin Salman sabía de la operación de Hamed? ¿Será que el presidente de Turquía va a jugar sus cartas de una manera inteligente o va a ser más agresivo? ¿Será que este nuevo hecho haga demostrar cómo Arabia Saudita tiene una guerra terrible con el Yemen, que está causando miles de muertes desde que les envían misiles hasta que la gente se muere de hambre? ¿Será que los países alrededor de Arabia Saudita empiezan a reaccionar frente a esto? ¿O solo quedará como la historia de aquel periodista del Washington Post que luchaba por las libertades en su país? Se convirtió en un mártir, tambaleó al imperio, pero no sucedió nada. Cuéntenme ustedes qué opinan, dejen sus comentarios, qué opinión les parece más correcta, la de Al Jazeera de Qatar, la del gobierno de Arabia Saudita, la de Estados Unidos o la suya misma. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, en la piel del comentario. La próxima semana, un poquito más de información.